la Eucaristía fuente de comunión. Retengan la palabra comunión, porque la palabra comunión significa aquí, porque lo significa en el Nuevo Testamento, diversas realidades. No solo es manducar, comer el cuerpo del Señor, la palabra comunión significa también más cosas. La comunión eclesial, la unidad en la fraternidad cristiana, etc. Es un tema muy importante en el sentido de la Eucaristía como conjunto. En la comunión no solo se establece una relación personal de cada uno de nosotros con el Señor, se establece también una relación personal y comunitaria o eclesial. Espero que aparezca claro a lo largo de la charla. Probablemente las charlas de estos días van a ser publicadas todas en un volumencito, de modo que ya tendrán la oportunidad de leer el texto completo y de leerlo despacio, porque hay a lo mejor cosas que se necesitan volver para ser bien comprendidas varias veces. Lo primero que yo quería decir es lo siguiente. En la plegaria eucarística 2, que es la que con mayor frecuencia recitamos los sacerdotes del misal romano, después de la consagración hay varias oraciones que se juntan y en una de ellas rezamos: te pedimos, Padre, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Esto pedimos a Dios Padre. Esta plegaria prácticamente está tomada de una plegaria de comienzos del siglo III. Es la primera plegaria eucarística que tenemos por escrito, de San Hipólito de Roma. Es una plegaria muy socorrida y muy rica. Es el trocito que he leído, es una invocación a Dios nuestro Padre para que nos envíe su Espíritu y nos haga cuerpo, haga de nosotros una fraternidad. Es lo que se llama, el otro día escuché también esta palabra, lo que se llama una epíclesis sobre los comulgantes, es decir, una invocación al Espíritu sobre los que participamos en la mesa del Señor, pidiéndole sobre todo la fraternidad y la concordia. Orando de esta forma, expresamos nuestra fe. La estructura trinitaria, también antes de ayer alguien habló de ello y además con mucha profundidad, Ángel Cordovilla, la estructura trinitaria de la celebración aparece con mucha claridad. Yo os invitaría a que lo vierais en el misal. El sacerdote reza a Dios Padre, recordando y celebrando y haciendo memoria de la historia de Jesús, sobre todo de su pasión, de su muerte y de su resurrección, y hacemos esta memoria que no queda simplemente en un recuerdo psicológico, sino que es actualizada por el poder del Espíritu Santo. Esta pequeña invocación a Dios Padre para que nos haga uno, para que nos haga cuerpo, para que nos haga familia, para que nos haga comunidad unida, es justamente el tema que a mí me ha sido asignado. Para entender este tema, pero esto no lo voy a desarrollar, lo veréis si Dios quiere en el texto completo de la charla, para comprender lo que a continuación quiero decir, tenemos que partir de lo siguiente. Y os invito a que cuando leáis las cartas de San Pablo, os fijéis en ello. La expresión cuerpo de Cristo, tiene tres significaciones. Cuerpo de Cristo, tres significaciones. Una primera significación: Jesucristo muerto y resucitado,
su persona, que nos ha redimido con su muerte y su resurrección. El cuerpo personal del Señor. El cuerpo personal del Señor. Hay una frase que podemos leer en la carta a los Colosenses que nos puede sorprender. Y es lo siguiente: Jesús nos ha redimido en el cuerpo de su carne. Qué cosa más rara. Jesús en la cruz, nos ha redimido, muriendo por nosotros en la carne, y la carne significa la dimensión débil, frágil, carne pecadora, dice San Pablo. En el cuerpo de su carne, Él nos ha redimido. Un primer sentido de la palabra cuerpo de Cristo. Un segundo sentido. La palabra cuerpo de Cristo significa el pan consagrado. Es obvio para nosotros, por la catequesis, por la predicación, por la piedad, es totalmente claro. El cuerpo de Cristo es el cuerpo sacramental. Aquí la palabra es sacramental. Antes era la palabra personal, ahora es sacramental. En el pan consagrado está Jesucristo, está el cuerpo sacramental de Cristo. También nos resulta claro. Hay un texto que nos puede servir también como de transición hacia la tercera significación. Es un texto que yo os invito a que lo leáis bastantes veces. Y no es fácil de leer. San Pablo escribe a veces muy complicadamente. Ya en una carta San Pedro decía, nuestro hermano Pablo, que a veces, pues escribe un poco enrevesadamente. Ya murieron 2 hermanos del área alemana, los hermanos Rahner, Hugo Rahner y Karl Rahner, alemanes los dos. Y Karl Rahner escribía con unas reflexiones muy complicadas. Y su hermano Hugo, que había sido patrólogo, decía con gracia: yo, cuando me jubile, voy a dedicar los años de mi jubilación a traducir los escritos de mi hermano al alemán. También para los alemanes aquellos textos resultaban bastante enigmáticos. Bien, en el caso de Pablo sí que resulta a veces, pero son textos muy ricos, merece la pena un esfuerzo. Concretamente el texto está tomado de la carta primera a los Corintios en el capítulo 10. El texto dice lo siguiente: el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Vean cómo la palabra, la expresión cuerpo de Cristo significa, en primer lugar, a nuestro Señor Jesucristo. Cómo significa también el cuerpo sacramental de Cristo, el pan es uno, que es el cuerpo de Cristo, es comunión del cuerpo de Cristo. Y de esta forma, los que formamos y comulgamos juntos, formamos la Iglesia, somos un solo cuerpo. Leed despacio este texto y os encontraréis con esas 3 significaciones. La primera, el cuerpo de Jesucristo muerto y glorificado. La segunda, el cuerpo sacramental de Cristo en el pan, en la copa. Participamos de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo. Y por fin, como comemos todos del mismo pan, formamos todos un solo cuerpo. Y ahí aparece la imagen del pan. Esta imagen del pan, que como todos sabemos, antes ha sido
muchos granos dispersos por el campo. Después estos granos fueron molidos, se convirtieron en harina, fueron amasados y así se formó la oblea que va a ser consagrada. Esta imagen del pan en relación con la Eucaristía es bueno que la tengamos en cuenta. De hecho, en las catequesis y en la ornamentación del Corpus Christi, con mucha frecuencia aparecen espigas de trigo. A eso se refiere. El pan se forma a partir de muchos granos. Pues bien, nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos del único cuerpo de Cristo. Estas tres significaciones conviene que las tengamos en cuenta. Y se pasa de una a la otra, a veces casi imperceptiblemente, pero lo tengan en cuenta. Cuando nosotros decimos nuestro Señor Jesucristo, decimos el Hijo de Dios encarnado en las entrañas de Santa María la Virgen, que nació en Belén, que fue acostado en un pesebre, que pasó haciendo el bien, que fue entregado a la muerte por nosotros, que fue crucificado y también que está resucitado. En la comunión nosotros recibimos el cuerpo entregado del Señor, pero ya glorioso. Nosotros no masticamos su carne. El mismo cuerpo personal del Señor ya glorificado, pero es el cuerpo entregado en la cruz. La cruz es la consumación de la entrega de Jesús a Dios Padre por nosotros. La imagen del pan aparece en muchos textos desde el principio, concretamente haciendo relación a este texto de la carta primera a los Corintios. Por ejemplo, en un texto prácticamente es contemporáneo del Nuevo Testamento, una de las primeras oraciones eucarísticas, se dice lo siguiente: como este pan partido estaba antes disperso por los montes y recogido se ha hecho uno, así se ha reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Ven qué texto más bonito y al mismo tiempo que sencillo. Como este pan que partimos, que distribuimos, que comulgamos, antes fue trigo disperso por los montes y se ha convertido en un solo pan, que así seamos reunidos en el reino de Dios todos los cristianos, de los 4 puntos cardinales de la tierra, también de nuestras diversas comunidades parroquiales. El próximo domingo, en la misa que se llama estacional, vamos a celebrar todos unidos como un cuerpo la presencia del Señor, la entrega del Señor por nosotros. En la Eucaristía celebramos la muerte y la resurrección del Señor y también adoramos el cuerpo del Señor. Adorar literalmente significa mandar besos. Haz hora. Yo tengo un sobrinito que el otro día, con una de sus abuelas, una abuela es una hermana mía, otra es otra señora, que al entrar en la iglesia iba pasando por todos los altares dando besos a los santos. Tiene 2 añitos. Mirad qué bonito. La iniciación en la fe se hace también a través de gestos pequeñitos, pero muy elocuentes. Hombre, yo imagino que nosotros ya no rezamos Jesucito de mi vida, eres niño como yo. Yo creo que ya no. Yo ciertamente ya no lo rezo. Pero nos ayudó mucho el rezarlo de pequeñitos. La adoración significa postrarnos ante el Señor, reconociéndole como nuestro único Dios. No tenemos y no queremos tener otros dioses, expresándole con gratitud la acogida de su presencia. Es una expresión muy bella lo de la adoración. Yo me alegro mucho de que la iniciativa de este Congreso Diocesano surgiera de la adoración nocturna. Todos trabajamos en la misma iglesia y convergentemente. Después de esa explicitación, que no la voy a hacer ahora,
de las tres significaciones de cuerpo de Cristo, no lo olvidemos: cuerpo personal, cuerpo sacramental y cuerpo eclesial. Y en las tres especificaciones aparece la expresión cuerpo de Cristo. Pues bien, esta celebración del cuerpo de Cristo, participando de la Mesa Santa, recordando la entrega de Jesús en su cuerpo. Su cuerpo significa su propia identidad. Jesús se ha entregado corporalmente, no solo espiritualmente, corporalmente. Él sudó sangre, Él fue coronado de espinas, Él fue escupido, Él fue condenado cuando se puso su persona en la alternativa de Barrabás o de Él, para ser liberados. Él fue crucificado, Él derramó la sangre en la cruz. La sangre es el símbolo de la vida, la entrega de nuestro Señor. Pues bien, la celebración de la Eucaristía lleva consigo lo siguiente, que es lo que quería desarrollar un poquito más. Y Manolo me corrige y me llama cuando ya tengo que terminar, porque nadie tiene derecho a fatigar a nadie. Lleva consigo lo siguiente: los que participamos en la misma Eucaristía estamos llamados a vivir como hermanos en la unidad de la Iglesia. Como hermanos en la unidad de la Iglesia. Y en relación con esto voy a poner varios ejemplos de la antigüedad cristiana y de más cerca de nosotros. En primer lugar, lo siguiente. En la carta primera de San Pablo a los Corintios, en la segunda parte de la carta, podemos decir, hace una revisión de cómo transcurren las asambleas de los cristianos en Corinto. Trata muchos temas. Por ejemplo, trata de la celebración de la Eucaristía, por ejemplo. Trata también del guirigay que a veces se armaba en la comunidad cristiana porque los carismas, sobre todo algún carisma, terminaba introduciendo muchas confusiones. En la segunda parte de la carta, del capítulo 11 aproximadamente, aparecen ahí diversas cuestiones de la comunidad. La primera cuestión es la siguiente. San Pablo les recuerda cómo celebran la Eucaristía, cómo celebran la Cena del Señor. Entonces, la Cena del Señor, la Eucaristía, se celebraba unida a lo que se llama el ágape, una comida de fraternidad. Antes de la Eucaristía, la comida de fraternidad. Pues bien, San Pablo dice lo siguiente: cuando se reúne vuestra asamblea, hay divisiones entre vosotros. Lo de problemas de unidad en la Iglesia lo ha habido desde el principio. No es ningún consuelo para nosotros, ningún consuelo, pero lo ha habido desde el principio. La Iglesia nunca ha sido una especie como de entidad flotante. No lo es. Dice Pablo, hay divisiones entre vosotros. Y todavía más. Cuando reunís en la comunidad, eso no es comer la cena del Señor. Fijaos qué fuerte. Pues cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. Y se pregunta San Pablo, ¿voy a alabaros? En esto no puedo alabaros. Describe brevemente la situación de la celebración de la Eucaristía en la comunidad de Corinto y después Pablo responde. ¿Y cómo responde San Pablo? Efectivamente, responde corrigiendo. ¿Y cuál es la fuente de su corrección? No haciendo reflexiones de propio cuño, de carácter moral. Corrige de una forma ejemplar para nosotros. Pablo remite a cómo fue la celebración de la última cena por parte de nuestro Señor con los discípulos.
recurre a la tradición. Vedlo en el capítulo 11, la tradición según la cual, que se remonta al Señor Jesús, dice él, que él ha recibido, Pablo ha recibido, y que él también había transmitido. En la fundación de la comunidad de Corinto, Pablo les transmitió la genuinidad, la limpieza, la pureza de la celebración de la Cena del Señor. Y nosotros en la Eucaristía hacemos el memorial, celebramos el memorial, dando gracias a Dios Padre de la última cena de Jesús. Jesús, en el pan entregado porque es su cuerpo. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. En la copa de la nueva alianza. Esta es mi sangre derramada por vosotros. Él se entrega a sí mismo, anticipando de esta forma el sacrificio de la cruz. La entrega de Jesús al Padre, que comienza en la carta a los Hebreos, se dice, cuando Jesús entró en el mundo, ante el Padre, se presentó diciendo, no has querido sacrificios ni ofrendas, me has dado un cuerpo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Jesús vive ante el Padre, cumpliendo su voluntad hasta el final. Y ese final se consuma en la muerte en la cruz, anticipada sacramentalmente en el pan, podemos decir que él consagra, y en la copa que él consagra y manda que circule entre los comensales. San Pablo, en este recuerdo que hace de la última cena de Jesús, viene a decir a los de Corinto lo siguiente, y nos dice a nosotros. Vamos a ver, cuando Judas está tramando la entrega de su maestro a la muerte, porque la palabra entrega significa en primer lugar la traición de Judas, traición extradicio, y también la entrega personal del Señor. Cuando Judas está tramando, poniendo incluso precio, que es terrible, al Maestro, cuando Judas está haciendo esto, cuando Jesús responde a la traición, entregándose libremente por los discípulos, por la humanidad entera, cuando celebramos el memorial de la entrega de Jesús, ¿cómo es posible que vosotros lo convirtáis en una fuente de división entre vosotros, humillando los que tienen a los que no tienen? En esto no os puedo alabar. La lección que Pablo nos da en ese capítulo 11 de la carta a los Corintios es una lección también para nosotros, no solo para aquella comunidad a la que escribió, varias cartas, 2 por lo menos, sino también para nosotros. ¿Cómo comulgamos? ¿Comulgamos con rencor? ¿Con resentimiento? También en nuestro interior estamos tramando el mal contra otros. Eso no es comer la cena del Señor. Comer auténticamente la cena del Señor requiere una actitud de seguimiento del Señor. El sacramento reclama vida moral. No simplemente celebramos un signo sagrado, un sacramento. El sacramento nos emplaza a una forma concreta de vivir. Después añade San Pablo unas llamadas concretas de atención a la comunidad. Siempre el examen de la comunidad es sobre la fraternidad cristiana. Porque si no, entonces, cuando coméis el cuerpo del Señor, os podéis hacer reos de su cuerpo y de su sangre. No os comportaríais entonces
como cristianos, sino de alguna forma estaríais participando de una forma hostil en la pasión del Señor. Eso vedlo en esos textos, porque son textos muy importantes, pero muy ricos. Primer aspecto que a mí me parece debe de formar parte de nuestra catequesis a la hora de sacar las conclusiones de la celebración de la Eucaristía. De la mesa del Señor tenemos que pasar a la mesa de la fraternidad. Y ahí se verifica lo que hemos celebrado. No se establece solo una relación personal e íntima, que tenemos que establecerla, que a veces da la impresión de que vamos a comulgar como si fuéramos a no sé qué, a veces con falta de respeto, a veces incluso la forma como se atrapa la forma. Lo hagamos con respeto y no vamos como a cualquier fila que nos conduce a no sé dónde. Pero no se trata de una relación solo personal e íntima, también de una relación fraternal y comunitaria y eclesial. Yo recuerdo cuando yo recibí la catequesis para la primera comunión, que básicamente la dio el señor maestro de la escuela, y lo hizo muy bien. Insistía mucho a eso corrobora también la dimensión personal, y también después de la comunión mantengamos recogimiento y silencio para adorar al Señor y también para hacer espacio en nuestro corazón a las demás personas. También espacio en nuestro corazón a las demás personas. En la Eucaristía participamos personalmente y como comunidad. Una segunda relación, un segundo ejemplo del Nuevo Testamento. Jesús se identifica con los perseguidos por seguir el camino del Señor. Y esto aparece muy claro en la experiencia de Pablo, camino de Damasco, en la experiencia de su conversión. Se dice, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, se dice que Pablo, que se había hecho con cartas del sumo sacerdote para apresar a los que seguían el camino con mayúscula, el camino que es el sendero del Señor, el Evangelio, dice que iba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Con esa actitud iba. Y en el momento determinado, ya cerca de Damasco, queda deslumbrado por un resplandor especial y cae del caballo. Caer del caballo significa, para nosotros también, en la utilización coloquial, también significa caernos de nuestro yo, volvernos al Señor. Y ahí se establece un diálogo entre Pablo y un personaje misterioso, a quien Pablo todavía no conoce. El diálogo es el siguiente. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo Pablo: ¿Quién eres, Señor? Y respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Notad cómo nuestro Señor se identifica con los perseguidos por Pablo. No simplemente se trata de la persona de Jesús, se trata de la persona de Jesús con sus discípulos. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Podía haber dicho Pablo: pero yo a ti ni te he conocido. Él dice que no había conocido a Jesús según la carne. Le hablaron de él, pero no lo había conocido en vida a Jesús. Había oído evidentemente hablar de él y de las actitudes y el comportamiento y las palabras, etc., pero no lo había conocido. En relación con este texto, y nos ayuda a comprender lo implicado aquí, un teólogo que desarrolló mucho esta teología del cuerpo de Cristo, un teólogo de Lovaina, un gran maestro, decía lo siguiente: desde el día en que vio a Cristo en la Iglesia,
que estaba persiguiendo, se diría que no pudo ya mirar a los ojos de un cristiano sin encontrar en ellos la mirada de Cristo. Es decir, Pablo quedó deslumbrado y cayó del caballo, podemos decir. En ese diálogo descubre que realmente a quien persigue, al hacerse cartas, que el sumo sacerdote le entregara cartas para apresar a los discípulos de Jesús que encontraba en Damasco, en realidad le estaba persiguiendo a Jesús mismo. San Agustín muchas veces repetía que Cristo y los cristianos formamos el Christus totus, el Cristo entero, el Cristo total. El Cristo es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y somos también los miembros. Cabeza y miembros formamos el Christus totus. Hay una unión profunda entre los discípulos de Jesús, bautizados en su nombre, que participan en la Eucaristía, y Jesucristo mismo, que es nuestra cabeza. De este punto de vista, es bueno también, a partir de la conversión de Pablo, que se abra nuestra perspectiva del Jesús personal al Jesús con los discípulos. Pablo persigue al mismo Jesús, no solo a Mateo y a Antonia y a Juana, y persigue al mismo Jesús. Mateo identifica a Jesús con los pobres y necesitados. En el capítulo 25 dice: cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Cuando vemos a alguien que está tirado en la cuneta del camino de la vida y miramos para otro sitio, desatendemos a Jesús. Y cuando, como buenos samaritanos, compasivamente nos acercamos a ellos, curamos sus heridas, derramamos en sus heridas aceite de consuelo y vino de esperanza, y nos hacemos cargo de él, llevándolo a la posada para que sea bien atendido, lo estamos haciendo con Jesús. La parábola de el buen samaritano está diciendo mucho. Nos dice cómo desde la oración, desde la participación en la Eucaristía, se nos abren los ojos del corazón y también las actitudes de la vida para acercarnos fraternalmente a los que nos necesiten. Recordad que ahí se habla, en realidad son las obras de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel. Son las obras de misericordia de las que el Papa constantemente nos está hablando en este año jubilar de la misericordia. Leo un texto de San Agustín, en un sermón precisamente en la fiesta de la Ascensión. Él, Jesús, ya fue exaltado sobre los cielos, pero sigue padeciendo en la tierra todos los trabajos que nosotros, que somos sus miembros, experimentamos. De lo que dio testimonio cuando exclamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así como tuve hambre y me diste de comer. Aquí San Agustín hace referencia a los dos textos del Nuevo Testamento, a Actos 9, donde se narra la conversión de Pablo, y al capítulo 25 de Mateo, donde se nos juzga precisamente por la actitud ante los indigentes y los que nos necesiten. Que hay muchas formas de indigencia, muchas formas de indigencia. Hay indigencia de pan, hay indigencia de salud, hay indigencia de empleo, hay indigencia de compañía, hay indigencia de afecto, de respeto, tantas formas de indigencia. Y todavía en otro lugar de un sermón de San Agustín. Los sermones de San Agustín son preciosos, preciosos.
Alguno ha dicho que los sermones, las predicaciones, las homilías del Papa Benedicto en buena medida imitaban estas homilías y sermones de los padres, por ejemplo de San Agustín. Dice San Agustín: fijaos en los que tienen hambre, en los que están desnudos, en los necesitados de todo, en los peregrinos, en los que están presos. La cabeza Cristo está en los cielos, pero tiene en la tierra sus miembros. Que el miembro de Cristo dé al miembro de Cristo. Que el que tiene dé al que necesita. Miembro eres tú de Cristo y tienes que dar. Miembro eres tú de Cristo y tienes que recibir. El ser hermanos lleva consigo el que en unas ocasiones recibimos, y se necesita también libertad para poder recibir, que a veces somos muy orgullosos, y también generosidad para saber dar. El dinamismo de la participación auténtica en la Eucaristía lleva a compartir bienes y necesidades. Bienes y necesidades. Se pone en común lo que hay y se distribuye fraternalmente. La comunión sacramental con Jesús en el bautismo. Ese es el fundamento de nuestra condición cristiana. Y en la Eucaristía implica la solidaridad histórica con los pequeños. No cercenemos el dinamismo de la Eucaristía, ni tampoco separemos la solidaridad de la Eucaristía. No lo podemos separar. De una manera muy acertada, el día del Corpus Christi, que es el día supremo, podemos decir, de la celebración eucarística, en la Iglesia también celebramos la jornada de Cáritas. Acertadamente. Que se desate nuestra generosidad al participar sacramentalmente del cuerpo del Señor para saber compartir. Y no podemos olvidar que la solidaridad cristiana tiene una fuente que viene de la Eucaristía. Nosotros el domingo, los domingos, en determinados días, no hacemos la colecta porque al estar juntos, tantos juntos, puede ser la colecta más grande. La hacemos porque es que la participación en la cena del Señor lleva también consigo el rascarnos el bolsillo, que a veces no es sencillo. Yo tengo que reconocer que a veces me da un poco de, no sé, si uno ve los canastillos muchas veces hay moneditas que solo se ven tantas con ese color en el cestillo de la colecta. Solo. Es verdad, eso es verdad. Os invito a que curioseáis, porque es verdad. Entonces, lo que decía, que la participación sacramental del cuerpo del Señor debe llevarnos a hacer cuerpo entre nosotros. Una solidaridad con los pequeños, los indefensos, los desamparados, en lo que es mismo Jesús se hace presente solicitando compasión y ayuda. El mismo Jesús. No nos hagamos, yo no sé por qué a veces decimos hacernos el sueco. ¿Se entiende esa expresión? Hacerse el sueco significa como pasar, miro para otra parte. Yo no quiero saber nada. Yo tengo mucha prisa porque voy a cosas muy importantes. No nos hagamos los suecos, con perdón para los suecos. En los tirados de la vida, Jesús mismo nos tiende su mano y nos dice que seamos buenos samaritanos. La comunión con Cristo en la Eucaristía no se difumina en la ensoñación. No. Nosotros no somos peatones de las nubes, ninguno de nosotros. Nosotros pisamos en tierra y bien sabemos lo que ocurre. Y cuando nos acercamos a visitar a ciertas familias, en ciertos barrios, en ciertos lugares, seguramente en todos, advertimos cómo se necesita personas que, tocadas por el Espíritu del Señor, se acerquen
para formar familia y formar cuerpo, como buenos samaritanos. Caritas y Corpus Christi están estrechamente unidos. Por eso, la Comisión Episcopal de Pastoral Social nos ha mandado un mensaje precioso para la fiesta del Corpus, en que se nos dice, alguno tiene que pedir por otros, se nos dice que recemos unos por otros, que celebremos la Eucaristía auténticamente y también que compartamos el pan y las necesidades. En este sentido, yo creo que se puede decir lo siguiente: la Eucaristía es fermento en medio de un pueblo, en medio de una ciudad, en medio de la humanidad. Es fermento de humanidad reconciliada, solidaria y pacificadora. Hombres nuevos porque participamos a través del mandamiento nuevo del Señor, afianzando nuestra vida en la sangre de la nueva alianza, nos prestemos ayuda unos a otros. Ojalá sea la celebración de la Eucaristía consecuentemente compartida por todos, sea motivo de esperanza para los pobres. Ojalá. Que puedan decir, sí, pasa la Eucaristía, celébrala bien, porque yo después me voy a beneficiar. Ojalá. San Agustín, en un discurso admirable, en San Agustín son muchos los discursos admirables, partiendo de la comunión sacramental, exhorta con unos términos audaces a que los cristianos vivamos unidos entre nosotros. Aquí, por ejemplo, en el texto que voy a leer ahora, vemos cómo la reforma de la comunión que hizo el Concilio Vaticano II es una reforma que nos remite a la antigüedad. ¿Recordáis antes cómo comulgábamos? Corpus Christi, ya está. Ahora se establece un pequeño, elemental diálogo. El cuerpo de Cristo. Amén. Pues bien, San Agustín, este trozo de ese sermón, de esa homilía, justamente se fija en ese diálogo elemental. A través de este diálogo también nosotros estamos invitados a seguir estas exhortaciones preciosas de San Agustín. Leo el texto. ¿Qué ves, pues? Se dirige a un fiel en la predicación. ¿Qué ves, pues? Pan y un cáliz. ¿Qué vemos encima del altar? Pan y un cáliz, de lo cual salen fiadores nuestros mismos ojos. Tenemos ojos para ver, y lo que vemos encima del altar es justamente una patena con pan y una copa con vino. Sin embargo, para ilustración de vuestra fe, os decimos que este pan es el cuerpo de Cristo y el cáliz contiene su misma sangre. Estas cosas, hermanos míos, llámanse sacramentos, precisamente porque una cosa dicen a los ojos y otra a la inteligencia de la fe. Lo que ven los ojos tiene apariencias corporales, es exterior, son las especies que decimos, algo visible, algo exterior, pero encierra una gracia espiritual. Si quieres entender lo que es el cuerpo de Cristo, escucha al apóstol lo que dice a los fieles. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, el corpus totus. Si pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, vuestro misterio está puesto en la mesa del Señor. Vuestro misterio, cuerpo, su cabeza, está puesto en la mesa del Señor. Recibid vuestro misterio.
Es una expresión muy fuerte de San Agustín, ¿eh? Recibid vuestro misterio. Ya que oyes, cuerpo de Cristo, y tú respondes, amén, sé miembro de Cristo para que tu amén sea verdadero. Está diciendo verdades como puños, San Agustín, y además con una hondura admirable y que todos podemos perfectamente comprender. El mismo apóstol escribe, un solo pan, un solo cuerpo, somos muchos. Entendedlo y regocijaos. O unidad, o verdad, o piedad, o caridad, un solo pan. ¿Qué pan es este? Un solo cuerpo. Sed lo que veis y recibid lo que sois. Recibid lo que sois. Esto es lo que dijo el apóstol sobre este pan. Consagró en su mesa el misterio de la paz y de nuestra unidad. Quien recibe el misterio de la unidad y no mantiene el vínculo de la paz, no recibe un misterio para su bien, sino un testimonio contra sí mismo. Hasta aquí la citación de ese sermón de San Agustín, que es el 272. Hay varios volúmenes de San Agustín publicados en la Biblioteca de Autores Cristianos que podéis, en la librería podéis adquirir fácilmente. La Reforma Conciliar ha recuperado este antiguo diálogo sobre el que San Agustín hizo reflexiones tan sublimes. Ahora comento yo. Al comulgar decimos nuestro amén. ¿Qué es nuestro sí? A Dios y a los hermanos, a Jesucristo y a los hermanos. Cuando el sacerdote nos presenta la forma consagrada y dice, cuerpo de Cristo, nosotros decimos amén. Y en esa palabra amén se incluye un sí a nuestro Señor y un sí a los hermanos. Un sí a la cabeza y un sí a los miembros. En una oración del domingo, de un domingo del tiempo ordinario, esto aparece con mucha frecuencia en los textos de la liturgia. En una oración, concretamente la del domingo 11, rezamos lo siguiente: que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia. Cuando a esta charla se le ha dado el título La Eucaristía, fuente de comunión, a esto nos estamos refiriendo. No es que para comulgar realmente el cuerpo del Señor se necesita la consagración, evidentemente, pero se necesita también la ampliación de lo que es el cuerpo del Señor al pan con el que se identifica y después a la implicación que lleva en nuestra propia vida. En Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo, comiendo el cuerpo sacramental de Cristo, y nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Yo creo que esto no es ningún galimatías. Nos convertimos en el cuerpo de Cristo porque participamos sacramentalmente del cuerpo de Cristo que Él, el Señor, en su cuerpo nos entregó. La expresión cuerpo de Cristo cubre, por tanto, estos tres significados en sus cartas. Cuerpo es el Hijo de Dios encarnado, crucificado y resucitado. Es el nuevo Adán, que dice en otro lugar San Pablo, que es el comienzo de una humanidad nueva. A veces la palabra nueva la hemos utilizado con unas vertientes no siempre del todo genuinas, por lo menos genuinamente cristianas. En el neomarxismo, ya de hace tiempo, fácilmente se utilizaba con mucha frecuencia esta expresión para significar otra cosa. Una humanidad nueva, hombres nuevos, es otra cosa. Cuerpo de Cristo es el pan consagrado y cuerpo de Cristo es la comunidad. ¿Cómo podríamos sintetizar las relaciones entre Eucaristía e Iglesia? Son
2 o 3 frases muy elementales, pero es bueno que el misterio también lo hagamos calderilla, lo traduzcamos en calderilla, que sepamos bien, para la vida corriente y normal, qué significa. ¿Cómo podríamos sintetizar las relaciones entre Eucaristía e Iglesia? ¿Qué lleva consigo el que la Eucaristía sea fuente de comunión en la Iglesia y de la Iglesia? El que todos seamos miembros del cuerpo de Cristo comporta la fraternidad en el Señor. Desde hace bastantes años a esta parte utilizamos muchísimo la expresión solidaridad. Y es verdad. Hay una palabra todavía más genuinamente cristiana, emparentada con solidaridad, que es la palabra fraternidad. Estas palabras de Pablo son una exhortación permanente. Está en esa segunda parte de la carta primera a los Corintios, a la que hice alusión antes, en que repasaba la actuación de la comunidad en sus reuniones, en sus celebraciones. Dice Pablo lo siguiente, después de haber desarrollado mucho qué es el cuerpo de Cristo, qué son los carismas en la comunidad, etc. Dice lo siguiente, muy en calderilla: amaos cordialmente unos a otros. El amor cristiano es cordial, no seamos como cardos, es cordial. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. Compartid las necesidades de los santos. Los santos son los santificados por el bautismo. Practicad la hospitalidad. Bendecid a quienes os persiguen. Bendecid sí, no maldigáis. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Ser misericordiosos es también ser compasivos. Y compasivo significa sufrir con el que padece. La fraternidad cristiana está fundada en el amor cristiano en su genuinidad, como Jesús nos ha amado. El amor cristiano tiene una medida. El amor cristiano no es tantas cosas como a veces decimos amor. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Entregándose por nosotros. Y nosotros, para ser discípulos suyos, estamos llamados a vivir ese mismo amor. Y del amor cristiano surge la unidad eclesial. Unidad y amor están en un dinamismo, en un mismo dinamismo. Por eso el amor es la nota caracterizadora de los discípulos de Jesús. En esto conocerán que soy mis discípulos. En esto. En un texto de los Hechos de los Apóstoles del comienzo se dice también bellamente lo siguiente, aludiendo a la Eucaristía. Los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión es la mancomunidad de los bienes y de las necesidades, en la fracción del pan, que es la Eucaristía, y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos signos y prodigios. Los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Quizá a lo mejor aquí haya una proyección hacia un ideal que después siempre nosotros nos quedamos muy por debajo de la raya. La unidad en el espíritu se muestra y acredita en la solidaridad efectiva. Otra conclusión. Los dones carismáticos. Los dones carismáticos son las vocaciones distintas que hemos recibido en la Iglesia. Y también otras formas singulares de vivir la fe. Por ejemplo, hay personas que tienen una capacidad de interpelar cuando hablan que es llamativa. No todos tienen esa misma capacidad, ni mucho menos. Hay personas que tienen la capacidad de profundizar en el misterio cristiano. Hay personas que tienen la capacidad de cuidar con un esmero singular a los enfermos y a los últimos. Pues bien, los dones carismáticos, las diversas vocaciones en la Iglesia, los dones, las gracias recibidas por los diversos miembros, no son
un adorno personal. No son un adorno personal. Son más bien una oportunidad para servir a los demás. Ser sacerdote, ser consagrado, consagrada, ser esposo cristiano, ser virgen cristiana, trabajar en Cáritas, trabajar en la pastoral de la salud, etcétera, etcétera. Son vocaciones cristianas que se comunican unas con otras y se enriquecen unas a otras. Y ya sí que termino. Todos pertenecemos a Jesucristo y formamos un solo cuerpo con Él y en Él. En San Pablo se utilizan muchas preposiciones que nosotros no recargamos así el lenguaje. Unidos en Cristo, Cristo está en nosotros, y no es una especie como de localización externa, unidos con Jesucristo. A lo que voy, con esto ya termino. Nadie puede sentirse en la Iglesia ni imprescindible ni sobrante. Todos somos importantes. Que nadie piense, yo soy el único que aquí es requerido. Pues no es verdad. El único requerido es nuestro Señor Jesucristo. Los demás somos siervos inútiles. Todos somos necesarios y nadie está llamado a dominar sobre los demás. Pertenecemos a la misma familia de la fe. No estamos solos. Es muy importante que también la comunidad cristiana se conciba a sí misma como compañía. Hoy, cuando en nuestra sociedad la soledad la experimentan tantos como un peso a veces insoportable, pensemos viudas, viudos, solos, enfermos, tantas personas, es muy importante que la comunidad cristiana sea también una compañía de amigos. Ojalá nuestra celebración de la Eucaristía tenga también signos de esta fraternidad en el Señor, que lleva consigo muchas cosas. Hay un salmo con el que yo termino: es bueno y hermoso vivir los hermanos unidos. Y la fuente de la unidad es justamente la celebración de la Eucaristía, que es el cuerpo del Señor. Muchas gracias.